Bien, muy buenas. En este vídeo vamos a analizar el aspecto de la publicación de artículos científicos. Vamos a basarnos sobre todo en el libro de Robert Day, Cómo escribir artículos científicos, un clásico en este tema. Existen otros muchos libros, a mí este me parece de los mejores, muy sencillo, muy fácil de entender, muy bien explicado, de lectura amena incluso. Y también quiero mencionar que vamos a aderezar esto con experiencias personales porque este es un proceso de aprendizaje. La escritura de artículos científicos se parece un poco a un arte, de alguna forma. Yo lo comparo con la escultura. Nosotros tenemos un bloque de madera y tenemos que es el propósito, la idea de artículo inicial, y tenemos que irlo dando forma, irlo puliendo hasta tener una obra de arte. Porque en el fondo no hay tanta diferencia entre la ciencia y el arte. Solemos pensar que la ciencia, por seguir un proceso de aproximación puramente racional, está exenta de aspectos de tipo artístico, y no es así. Podemos aplicar la creatividad también a la escritura de artículos científicos. Lo segundo que quiero decir es que nadie nace sabiendo. Es decir, los artículos científicos se aprenden escribiéndolos y no hay otra forma. Podemos leer muchos libros, pero hasta que no nos enfrentemos con el problema de la escritura de artículos científicos no vamos a ir avanzando. Otra cuestión sumamente importante es que debemos ser constantes. Creo que la escritura de artículos científicos es un proceso que muchas veces puede ser tedioso. A muchos investigadores nobles les apetece más estar en el laboratorio o en el campo haciendo experiencias que ponerse a escribir, que puede ser tedioso, pesado incluso o desalentador cuando te lo rechazan. Pero eso no debe desanimarnos. Más bien debemos tener la paciencia de entender que si nos rechazan un artículo será porque no lo hemos hecho correctamente. Y aprender de nuestros errores, por supuesto. Otra cuestión sumamente importante es que se debería enseñar en los primeros cursos de carrera, en las asignaturas de ciencias y sobre todo las que tienen que ver con la ecología, el medio ambiente, como pueden ser las de ambientales, algunas asignaturas de biotecnología y de biología, a escribir artículos científicos y no dejarlo para cuarto o quinto de carrera. Creo que es un tema sumamente importante. Y no solo para aquellos alumnos que se van a dedicar a la investigación, sino también para todos los alumnos, incluso aunque se vayan a dedicar a la docencia, porque escribir artículos científicos no es otra cosa que aprender a tener la mente organizada, a exponer unos hechos y unas metodologías de trabajo que hagan que la información que nosotros escribamos sea fácilmente entendible por todo el mundo. Realmente no es más que una extensión de una serie de metodologías que lamentablemente se han ido abandonando en la enseñanza. Hoy en día se pone demasiado énfasis en los conocimientos y no tanto en la adquisición de capacidades o de habilidades. Aspectos como hacer una redacción o la lectura comprensiva o la comprensión lectora, quiero decir, o por ejemplo un dictado, cosas de ese estilo, son sumamente importantes. Tomar apuntes, por ejemplo. Saber tomar apuntes no es ni más ni menos que sintetizar la información que está lanzando el profesor en unas pocas líneas. Los que ya tenemos más de 50 años sabemos que la enseñanza universitaria ha cambiado mucho. Y antiguamente se ponían, porque no había medios digitales, se ponía todo el énfasis en aspectos relacionados con la comprensión de las ideas, con relacionar ideas, etc. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido cosas de una extraordinaria positividad, pero también otras muy negativas. Y yo creo que una de las más negativas es que el alumno se ha acostumbrado a no procesar la información. Es imposible escribir un artículo científico si no desarrolla las capacidades de procesar la información. Hoy en día hay alumnos extremadamente inteligentes para adquirir conocimientos, información, pero no saben muchas veces volcarlo en un escrito, en un papel de manera comprensible. Tienen ideas inconexas, tienen ideas que no están ordenadas. Escribir un artículo científico es ordenar las ideas, pero tiene también una metodología que es la que voy a tratar de explicar. Pero antes también quiero mencionar otra cuestión, y es el hecho de que un científico puede nacer, pero también se hace. Y desde luego la soberbia está muy lejos del espíritu científico. Aquel que farde por escribir artículos científicos o porque publique más que otro o simplemente se crea mejor que los demás porque tiene más artículos científicos,
es un mal científico, por mucho que su currículum sea muy dilatado. Y esto es así porque yo particularmente los mejores científicos que me he encontrado a lo largo de mi carrera, y han sido muchos, siempre les ha caracterizado la pasión por la investigación. De esto hablaremos en otro vídeo. Y no tanto el postureo. Son extremadamente críticos con su trabajo. Y no son indolentes, y desde luego la autocomplacencia no forma parte de su legado. Por tanto, un buen científico es alguien que realmente escribe buenos artículos también, porque es autocrítico. Y ser crítico con lo que uno hace es la única forma de ir mejorando. Bien, sin más preámbulos, vamos a explicar cuáles las partes de la escritura de un artículo científico. Y vamos a empezar por la primera parte, los resultados. Un artículo científico tiene que basarse en el testaje de una hipótesis. Y esa hipótesis tiene que ser muy claramente definida. Una hipótesis por trabajo. Nada de mezclar muchas cosas en un trabajo. Tenemos que ir a lo esencial, a testar la hipótesis. Y la vamos a testar con un análisis, unos resultados en bruto y un análisis de esos resultados. Por tanto, los resultados deben estar expuestos de manera clara y sencilla, no redundante. No necesitamos apabullar al lector con muchos resultados. No necesitamos exponer los resultados 20 veces. Al revés, si hemos hecho, como en mi caso, muchos análisis estadísticos para llegar a un punto, debemos centrarnos en aquellos análisis que nos permitan testar la hipótesis. Que esto pasa mucho. Podemos hacer varias aproximaciones. Por ejemplo, yo puedo hacer una transformación de matrices con muchas distancias matemáticas y finalmente usar una. Puedo mencionar en los resultados que hemos usado 20 distancias matemáticas y se ha seleccionado esta. Pero no necesito explicarle al lector todos y cada uno de los prolegómenos de todas las distancias matemáticas que se han utilizado. Por tanto, hay que, como dice el libro de Robert Dace, el necio colecciona hechos y el sabio los selecciona. Esto es clave para la lectura de un artículo científico. Los resultados siempre se escriben en pasado, porque son resultados ya obtenidos. No tiene sentido escribirlos en futuro ni en presente. No es un proceso que tú estás haciendo. Es un proceso que hiciste. Por tanto, se escribe en pasado. Si puedes explicar algo con una tabla sencilla o con un gráfico, no expongas enormes tablas kilométricas. Yo esto lo he visto en muchos trabajos donde están casi los datos en bruto. Para eso existen los anexos. Anexos que incluso están fuera de la publicación. Tú puedes, si te apetece, poner esos resultados en bruto en un anexo, incluso fuera de la publicación, que hoy en día en las publicaciones online se puede hacer esto. Bien, mientras hablo voy consultando el libro de Robert Day por si me dejo algún punto y aderezándolo, como digo, con mis experiencias personales. Muy importante, en los resultados no nos centramos en valorar dichos resultados. Eso sería para la discusión. Los resultados se exponen los resultados de manera clara y sencilla. Muchas veces es difícil no entrar un poco en discutir o en esos resultados. Si se hace, si no queda más remedio que hacerlo, de la manera más breve posible. Yo, de alguna forma, evito siempre el tener que hacer eso. Y desde luego no se explica, porque eso es para material y métodos, cómo se han obtenido esos resultados. Eso se explica en otra sección. Bien, yo creo que esto es lo básico para escribir unos buenos resultados. Y sobre todo que estén en un orden lógico de la investigación. No se empieza la casa por el tejado, se empieza por los cimientos. En ese proceso de investigación en el que unos resultados nos han ido llevando a otros, pues vamos explicando ese proceso. A veces, sobre todo en trabajos que tienen que ver con la histología, por ejemplo, o líneas de investigación de este tipo, o incluso en la física, por ejemplo, puede ocurrir que la metodología sea casi todo el trabajo y los resultados sean, mire, descubrimos el bosón de Higgs, por ejemplo. O hemos hecho tal tinción que da este resultado. Solo ahí está justificado explicar un poco más los resultados, si vemos que esos resultados quedan cojos o quedan demasiado escuetos. Podríamos ahí explicar un poco. Y en algunas revistas en esos campos puede haber una sección que sea resultados y discusión, que permite un poco soslayar estos aspectos. Pero son las menos revistas, casi todas tienen separados los resultados de la discusión. La siguiente sección que se hace es el material y métodos. En el material y métodos
es sumamente importante explicar todos y cada uno de los procesos que han ocurrido a lo largo del desarrollo del artículo que nos han permitido obtener esos resultados de una manera lo más sencilla posible también. Hay que dar los detalles importantes para la comprensión de los resultados. Muchas veces en el material y métodos vamos a poner cosas que realmente no aporten mucho para los resultados, pero que a lo mejor sean importantes para entender por qué hemos usado esa metodología y no otra. Eso es lícito, pero no debemos tampoco apabullar al lector con unas metodologías entrando en demasiados detalles si, por ejemplo, podemos decir se siguió la metodología que está presente en el trabajo de Mengano. Entonces no necesitamos volver a explicar esa metodología. No hay que apabullar al lector, hay que darle la información necesaria. Y si hemos usado un método sobradamente conocido, se cita la fuente original de dicho método. Es decir, por ejemplo, en un trabajo que hagamos de análisis de laboratorio, en la estimación de un parámetro químico, no necesitamos explicar cuál ha sido la obtención de ese parámetro químico con detalles si es un protocolo de referencia, por ejemplo. Bien, también en este caso la metodología se debe escribir principalmente en pasado, porque es una metodología que ya se hizo. Estos detalles que vayamos a dar en la metodología, como digo, tienen que ser importantes para entender el trabajo. En algunos trabajos de metaanálisis, en el que se utiliza información previamente publicada en Internet, por supuesto hay que citar todas las fuentes. Esto es muy común, que tengamos que incluir en este tipo de trabajos pues tablas con las fuentes principales de datos que hemos usado en ese metaanálisis. Y desde luego explicar todos los aspectos de laboratorio, reactivos, etcétera, que hayamos utilizado, que sean relevantes, por supuesto. Nadie va a decir usamos agua oxigenada para limpiar las pinzas, por ejemplo. Es decir, hay detalles que son totalmente irrelevantes, que no aportan nada. Debemos tener siempre presente que cualquier cosa que expliquemos en la metodología es realmente importante para los resultados obtenidos. En general, debemos también, en muchos casos es conveniente estructurar el material y métodos en secciones. Por ejemplo, área de estudio, en trabajos de ecología. Ahí debemos explicar el área de estudio, evidentemente, pero en lo relevante al trabajo. No necesitamos explicar, por ejemplo, la geología del área de estudio si realmente estamos haciendo un estudio de cambio climático con árboles, con anillos de árboles, y no estamos comparando zonas de diferente litología, sino simplemente estamos cogiendo zonas al norte, zonas al centro y zonas al sur de litologías parecidas. No necesitamos entrar en una descripción demasiado prolija en los aspectos edáficos y realmente no vamos a estudiar nada de esto. Por tanto, en esa sección de zona de estudio o área de estudio es importante explicar lo esencial de ese área de estudio. Puede ser importante, por ejemplo, explicar la altitud, poner mapas ilustrativos de dónde se encuentra el área de estudio, ojito con las escalas, porque mucha gente pone un mapa y no pone escala, pues es importante poner la escala. Ese mapa en un contexto, ¿no? Esto es otro error, los localismos, ¿no? Pues hizo el estudio en la sierra de San Mamede. Bueno, ¿dónde está esa sierra? O sea, necesito el mapa de España para ver la sierra y España, aunque sepamos dónde está España los españoles, si se lo ha leído, si el trabajo lo va a leer uno de Sri Lanka, pues evidentemente a lo mejor no está familiarizado con el mapa de Europa, y aunque parezca un poco absurdo lo que estoy diciendo, pero necesitamos referenciar dónde está España. En muchos casos, por ejemplo, cuando estamos explicando cuestiones climáticas, a mí una vez en un trabajo me preguntaba un referee que definiera el clima mediterráneo. Estamos tan acostumbrados a explicar lo que es el clima mediterráneo que no nos damos cuenta que en el fondo el clima mediterráneo es una singularidad dentro de los climas de la Tierra. Bueno, pues según la revista puede ser necesario explicar cosas que para otras revistas sean irrelevantes. Bien, por supuesto cualquier metodología que no sea original tuya, la debes citar como fuentes. Es decir, las fuentes bibliográficas en el material y métodos son fundamentales. Un material y métodos sin bibliografía no tiene sentido. Tenemos que citar las metodologías con sus fuentes originales. La gramática es sumamente importante también en el material y métodos.
Las frases construidas de manera más sencilla. Esta es la parte en la que uno se puede atascar más en la metodología. Las discusiones se leen más fácil. Los resultados se pueden más o menos entender, pero si no explicamos bien la metodología, yo esto lo he visto en muchos trabajos de laboratorio, que a veces te llegan, ¿no? Y dices, bueno, es que no se entiende, esto es cuando un material y método se exige 3 o 4 lecturas, es que está mal escrito, aunque esté publicado en una revista muy buena. Por muy complejo que sea la metodología que has utilizado, la debes explicar de manera lo más sencilla posible. Bien, el material y métodos debe ser valorado por personas afines al campo. Debes darle el trabajo en general, pero sobre todo fijándote en el material y métodos, a personas que conozcan el campo científico. Después que hemos escrito el material y métodos sin mencionar nada de resultados, y los resultados sin mencionar nada de material y métodos ni de discusión, llega el turno a la discusión. En la discusión se exige casi lo contrario a los resultados. Te tienes que arriesgar. Una discusión en la que no se discute, en la que la propia palabra lo indica, discusión, en la que no se ponen los resultados en un contexto, porque para eso sirve la discusión, para poner los resultados en un contexto de conocimiento general del tema de estudio, relacionándolos con otros trabajos. Y aquí la discusión es una muestra de que se es un buen científico cuando la discusión no sirve para el boato del que ha escrito el trabajo, sino que también enfatiza las deficiencias o necesidades de investigación futura. Si tú dices en una discusión hemos llegado hasta aquí, pero necesitamos investigar más en esta dirección, o creemos que estos factores que no se han medido en este trabajo podrían tener efecto, eso es una muy buena discusión. Y no tener miedo de especular. Las discusiones están para eso. Por supuesto, no especular en el vacío. Es decir, si has hecho un estudio en una cuenca hidrográfica, no pretendas explicar el clima de la Tierra, evidentemente. Pero vamos a poner las discusiones en contexto. Es una sección, la discusión, difícil de definir, pero yo creo que hay una regla de oro que a mí me va bastante bien con las discusiones. No es la parte que a mí más me cuesta trabajo. Ahora explicaré qué parte me cuesta a mí más trabajo, que es la introducción, pero bueno, llegaremos al final a ella. La discusión, yo la regla que sigo es empezar en el mismo orden del material y métodos, discutiendo los aspectos metodológicos. Por ejemplo, si estoy citando citas bibliográficas o bases de datos porque he hecho un metaanálisis, explico por qué unas bases de datos son mejores o más fiables que otras, por qué estoy usando, por ejemplo, en un trabajo que me han publicado recientemente, por qué estoy usando estas herramientas de software libre, qué me permiten estas herramientas que no me permiten las herramientas propietarias, por qué es importante usar metodologías de este tipo, qué creo yo que habría que hacer con este tipo de analíticas, etc. Si estás haciendo, por ejemplo, encuestas en ciencias sociales, que también pueden estar relacionadas con la ecología, todo el tema de educación ambiental, etc., explicar qué aspectos de la muestra hacen que este estudio lo puedas generalizar o no. Pero estos aspectos metodológicos también entran en la discusión y deben ser discutidos en el mismo orden que está la material y métodos y resultados. Vamos discutiendo en la misma secuencia de exposición de los hechos. Si hemos empezado explicando qué bases de datos hemos utilizado, vamos a ir discutiendo estas bases de datos. Y después entraríamos a discutir los resultados propiamente dichos. Y en esa discusión de resultados debemos no recapitular los resultados. No se trata de volver a explicar los resultados. Los resultados ya se han leído, ya se han entendido. Ahora es ponerlos en contexto de otros trabajos o de otras personas que han hecho otras cosas. Bien, según dice Robert Day, una discusión deficiente puede llevar al rechazo de un trabajo, y aquí nos da una serie de principios en su libro que yo creo que son importantes. Que voy a pasar a detallar. Primero, tratar de presentar los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados indican. Tener en cuenta que una buena discusión, los resultados, como he dicho antes, se exponen, no se recapitulan. Señale las excepciones o faltas de correlación, los aspectos no resueltos de su investigación. No elija nunca la opción arriesgada de ocultar hechos. Al revés, coja el toro por los cuernos, porque si no los referees están muy acostumbrados a leer trabajos.
los que nos dedicamos a valorar trabajos, enseguida vemos, dependiendo de nuestro sesgo, los puntos débiles de un trabajo. Por tanto, si oculta algo, se va a notar. Yo he rechazado trabajos así, no soy demasiado duro, pero cuando me ha tocado, sobre todo porque he visto que había cosas que no se explicaban en los resultados y que debían explicarse, o aspectos que sugerían los resultados y que en la discusión no se tocaban. Esto es importante, esto es una cosa que canta mucho, aunque el que escribe el trabajo crea que no se nota bastante. Resultados que no encajen bien. Si hay contradicciones, por ejemplo, los resultados o aspectos no resueltos, hay que decirlo claramente y explicar por qué. Mostrar también en qué manera los resultados concuerdan con los estudios previos publicados en el campo. Exponer las consecuencias teóricas. Otro tema que queda muy bien, las aplicaciones posibles. Echarle un poco de imaginación a la discusión. Formular también al final de la discusión las conclusiones claras. Hay revistas que ponen discusión y conclusiones, en otras solo pone discusión y en otras separa discusión y conclusiones. Bueno, independientemente de la estructura de la revista, no está mal terminar la discusión con unas conclusiones generales. Y resumir en ese caso las pruebas que respaldan cada conclusión. Esto es una recapitulación final en la discusión que queda bastante bien. Bien. Al igual que ocurre en otras partes, existe una estructura en la discusión que va a depender, en muchos casos, en algunas revistas se puede estructurar dicha discusión, en otras no. Y bueno, aquí no hay un tiempo verbal específico en la discusión. La discusión se puede utilizar tiempo verbal incluso futuro. No hay una estructura, es una parte un poco indefinida de la discusión, pero sobre todo tiene que quedar claro lo que es conceptualmente una discusión. Bien, terminado el materialímetros, el resultado y la discusión, ¿qué sección nos queda? Pues nos queda la introducción. Y la introducción es la parte posiblemente más subjetiva de la escritura de un artículo científico. En la introducción va a depender mucho el nivel de formación, la línea de la que venga una persona. Recientemente hemos publicado un trabajo en una revista bastante buena sobre ecología urbana y yo creo que ese trabajo ha sido aceptado precisamente por la introducción. Cuando empecé a escribir el artículo no tenía muy claro cómo enfocarlo porque el equipo de firmantes era bastante interdisciplinar y yo tenía cierta presión a dirigirlo hacia las ciencias sociales, tema que no domino. Tenía cierta presión a dirigirlo hacia el tema de neurología, que tampoco domino. Y me di cuenta que me estaba quedando una introducción demasiado deslavazada. Prácticamente era el punto del trabajo más sensible a la crítica, porque los resultados estaban clarísimos, la discusión era muy clara también, la metodología era la que era. Pero ahora, ¿cómo lo enfocamos esto? ¿Cómo introducimos al lector en este tema, ¿no? Al lector científico? Y ahí me di cuenta que lo que tenía que hacer, que es una metodología que yo utilizo mucho, porque precisamente donde más me he atascado yo han sido siempre en las introducciones. ¿Por qué? Porque tengo una mentalidad una forma de pensar un poco más compleja, más confusa, porque por mi forma de ser psicológicamente suelo atar cabo de muchas cosas y me quedan unas introducciones demasiado extensas, demasiado abarcativas. Curiosamente, en este trabajo la introducción era así, era necesario que fuera abarcativa. Entonces, ¿qué hice? Yo utilizo un sistema casi de fichas. Me leo varios trabajos que tienen que ver con el tema y esos trabajos en unas fichas, en unas hojas de papel, voy poniendo los ítems principales de esos trabajos, las características en 2-3 líneas. De tal manera que cada trabajo queda como si fuera por palabras clave, un poquito más largo, con frases. Y los voy utilizando para justificar la introducción. A veces una introducción a mí personalmente me cuesta mucho trabajo, me puede llevar meses, un mes incluso, pensar cómo estructuro una introducción. Aquí la paciencia es fundamental. En otros casos la introducción es muy sencilla. Si yo estoy haciendo un trabajo de cambio climático, pues la introducción casi va sola. Pero en este caso, en este trabajo concreto, me costó mucho trabajo porque yo tenía que explicar tantos aspectos relacionados con el tema que al final decidí tomármelo con mucha calma, sin prisa, sin agobios,
y empezar a escribir la introducción, releerla, dársela a una persona, dársela a otra, ir tocando un tema médico, ir tocando un tema de ecología, ir tocando un tema de urbanismo, ir tocando un tema sociológico, y al final los fui agrupando estos temas en una introducción, en la que expliqué la importancia del asunto y sus implicaciones médicas, ambientales, de salud general humana, de sociológicas, etcétera, para concluir finalmente, y esta es la clave de una buena introducción, en el presente trabajo hemos hecho esto para testar esta hipótesis. Yo termino siempre las introducciones así. Pero en esa introducción, en este trabajo o en cualquier otro, va a influir, como digo, el nivel de formación. La introducción es la parte más subjetiva del trabajo. Si yo soy, por ejemplo, quiero hablar de cambio climático, la influencia del cambio climático en el crecimiento de los árboles, y soy forestal, pues yo voy a enfatizar, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con la salud de los bosques, con la presencia de plagas, con los rendimientos de madera, etc. Si yo soy biólogo, por ejemplo, y estudio la biodiversidad, pues el mismo trabajo, los mismos datos me pueden hacer una introducción totalmente diferente, explicando la importancia de los bosques en la fijación de carbono, en el mantenimiento de la biodiversidad, etc. Si soy epidemiólogo, yo puedo explicar la importancia que tiene mantener una cobertura arbórea para evitar las zoonosis. Ahora está pasando lo del coronavirus y es un hecho muy evidente que la deforestación tiene, no digo con el coronavirus, con un montón de zoonosis tiene mucho que ver, ¿no? Un médico, ¿cómo enfocaría la introducción? Pues de otra forma totalmente distinta. O sea que va a depender mucho el nivel de formación cómo enfocamos dicha introducción. Por supuesto, la introducción, a pesar de que sea muy abarcativa, como en este trabajo que comentaba, tiene que ser pulida para que la lectura sea sencilla. La introducción, hay gente que la escribe en unos tiempos verbales o en otros. Aquí Robert Day da algunas pautas. Nos dice que la introducción hay que escribirla en un tiempo verbal, que puede ser el presente, dependiendo también un poco del contexto. Pero la introducción se tiene, como digo, que organizar de manera muy clara. Es muy importante la introducción poner, se me estaba olvidando, y eso es un hecho fundamental, los antecedentes del tema en cuestión. Incluso esos antecedentes relacionados en algunos casos, por ejemplo, el trabajo tiene una metodología novedosa, los antecedentes de la propia metodología que se va a usar después. Eso también es importante. Una introducción muy bien hecha predispone al evaluador a aceptar dicho trabajo. Aquí Robert Day da una idea que a mí me parece muy importante, que es las introducciones se escriben mientras se está haciendo el trabajo. La consulta de bibliografía actualizada es fundamental para hacer una buena introducción. Una buena introducción, según Robert Day, dice exponer primero con toda claridad la naturaleza y el alcance del problema investigado. Segundo, revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector. No se trata de hacer una revisión, pero sí de exponer lo principal que hay sobre el campo. El método de investigación, si se considera necesario. Si hemos utilizado un método estándar, no vamos a tener que poner en la introducción que la importancia del análisis de varianza, porque es absurdo, pero si usamos un método novedoso, por ejemplo las redes neuronales aplicadas en ecología, pues a lo mejor una pequeña introducción puede ser importante. También va a depender mucho de la revista, porque si lo mandamos a una revista como Ecological Modeling, pues no tenemos que explicarlo si son las redes neuronales. Indicar, como digo, también los principales resultados de la investigación y expresar la conclusión o conclusiones principales sugeridas por los resultados. Pero sobre todo la regla de oro para mí es terminar la introducción con en el siguiente trabajo hacemos esto para testar esta hipótesis. Pasando de esta etapa que es la más difícil, que es la escritura de la introducción, iríamos a la siguiente etapa, que sería hacer el resumen. Bueno, por supuesto, citar antes que toda introducción, igual que pasa con la materia de métodos, tiene que estar bien referenciada. No podemos afirmar una frase con un tema importante sin poner una cita que lo apoye. Bien, yendo al resumen, para mí hay una regla de oro que es
definitiva para hacer un buen resumen. Incluso hay revistas que estructuran, a mí eso me parece un poco absurdo, pero bueno, hay revistas que estructuran el resumen, por ejemplo, el Journal of Applied Ecology es una de ellas, que llega a estructurar el resumen en apartados, lo cual a mí me parece exagerado, pero bueno. Pero en el fondo entiendo también por qué lo hacen. Una regla de oro muy buena para estructurar un resumen para hacer un buen resumen es 2-3 frases de introducción, 2-3 frases de material y métodos, 2-3 frases de resultados, 2-3 frases de discusión y las conclusiones, en 2-3 frases. Con esta estructura queda un resumen muy bueno. El resumen, después del título, es lo primero que se va a leer el evaluador. Por tanto, el resumen tiene que ser claro, conciso, 250 palabras, es lo que la mayor parte de revistas te dicen que hagas de resumen, y sencillo y fácil de entender. Nada de frases largas. El resumen debe ser leído con fluidez. Y después pasaríamos al título, cuando el trabajo está prácticamente escrito. Robert Day da algunas recomendaciones de títulos. Nada de estos títulos seriados. Las preguntas, esos títulos en interrogante que tratan de deslumbrar. ¿Está el calentamiento global remitiendo? Bueno, vamos a ver. Eso es muy pretencioso, ¿no? Pero también lo es el dar unos títulos demasiado detallados, que le restan validez al trabajo. Análisis del cambio climático en Villamelones del Penedés durante la década de... Esos trabajos también los lees. Yo particularmente cuando leo un título así, vamos, no continúo. Por tanto, hay que hacer un título que sea informativo, que explique esencialmente de qué va el trabajo y lo más sencillo posible. Hay gente que le encantan estos títulos rebuscados, pensando que así deslumbra, y es justo lo contrario. Podríamos explicar también la bibliografía. Por supuesto, tiene que seguir siempre unas reglas bibliográficas que sean siempre iguales. La mayor parte de revistas tienen unas instrucciones muy claras al respecto, otras no, por cierto. Otras te remiten a reglas bibliográficas ya definidas. Y finalmente todo esto escribirlo en no demasiadas hojas. Y citando la metodología de un físico famoso, Richard Feynman, decía a sus alumnos que hicieran un resumen de la lección, y cuando tenían el resumen les obligaba a hacer un resumen del resumen. Bueno, pues eso es un poco la labor de pulir que explicaba al principio. Los trabajos científicos se tienen que hacer con la visión de que son para comunicar, no para apabullar. El lenguaje científico es informativo, no pretende ser a base de florituras ni de maravillosas frases. Si tú puedes dividir una frase en 2 trozos, en vez de poner una frase larga, mejor. Si puedes explicar algo en 4 palabras, mejor que en 5, mejor. No usar términos muy sofisticados. No se trata de que vean el vocabulario tan maravilloso que usas. No, se trata de explicar con sencillez. Y con estas reglas que más o menos se basan en la experiencia personal y de otros, creo que se pueden escribir artículos científicos con cierta solvencia. Y también finalizar diciendo que la labor de un científico es generar información útil. Debemos, esto va sobre todo para los que dominan la técnica de publicación científica, que muchas veces la dominan tanto que apabullan a base de hacer microtrabajos. Yo soy más partidario de un equilibrio entre cantidad y calidad. Creo que es importante que los trabajos científicos realmente aporten algo. Porque eso de domino una metodología y ahora voy a hacer el café con leche descremada, el café con hielo, el café con hielo de tal tipo granizado, el café cortado, el café menos cortado, etc. Estas personas, estos investigadores que aprendiendo metodología la aplican N veces y realmente no avanzan nada en el conocimiento de la ciencia, esa publicitis tampoco es el objetivo. La publicación científica debe servir para divulgar información, no es un objetivo en sí mismo, es un medio. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, yo creo que queda bastante claro cómo se escribe un artículo científico y a partir de ahí animarse a hacerlo, y es cuestión de experiencia y sobre todo de confiar en otros colegas para que revisen tu trabajo y te ayuden a mejorar cada vez más, porque nadie nace sabiendo. Un saludo y muchas gracias. Chao.